hay procesos legales en curso por las inconsistencias encontradas en los patrimonios de 3 generales de la policía auditados por Contraloría. Se cumple la primera semana laboral del cierre de las oficinas de la Superintendencia de Bancos en medio de la polémica por la posesión de Raúl González como superintendente. Gobierno Nacional no descarta un veto total a la reforma de la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea. Guayas es la provincia con más pistas clandestinas utilizadas por los narcotraficantes, según un informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Amigos, bienvenidos. Una nueva emisión para ustedes aquí en Televistazo. Y empezamos con las noticias destacadas tras el escándalo del caso Narcogenerales de la policía. La Contraloría auditó sus patrimonios, encontró indicios de responsabilidad penal en 3 casos. Hasta el momento se desconoce si la Fiscalía abrió indagaciones para determinar responsabilidades. Paul Romero nos trae el informe. Han transcurrido 8 meses de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la existencia de narcogenerales en la policía, a quienes revocaron las visas. Y hasta el momento no hay una investigación judicial en el Ecuador. Así lo señala el abogado de 3 de los 6 oficiales a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos impidió el ingreso a su país. Nosotros tenemos las certificaciones de antinarcóticos, de la policía, de la fiscalía. La justicia ecuatoriana ha certificado que no existe ninguna investigación en contra. Han investigado y ha pasado más de medio año y han intentado moverse por todos lados y no encuentran nada porque no existe ninguna irregularidad. Lo que se ha concretado es el examen que realizó la Contraloría a los patrimonios de todos los generales, en donde determinó indicios de responsabilidad penal en los informes de 2 generales en servicio pasivo, Marco Villegas y Byron Vallejo, y el general en funciones Fausto Buenaño, quien es investigado por asuntos internos de la policía. En lo que corresponde al oficial en servicio activo, la institución también está tomando las medidas necesarias y luego de un justo juicio, de un debido proceso y de un análisis se tomarán aquellas acciones que sean pertinentes. Hay una investigación interna, indiscutiblemente. Esta semana se reactivó el caso Narcogenerales. La revista Vistazo informó que el Departamento de Estado habría retirado la visa a 18 oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina. El mando militar señaló que no ha recibido ninguna notificación y que investiga internamente la presunta vinculación de sus integrantes. Y para el mes de noviembre de este año, el gobierno prevé instalar escáneres en los puertos marítimos para evitar que el tráfico de drogas a través de contenedores contaminados que van hacia el extranjero siga. Diego Cuenca nos cuenta cómo funcionará esta inspección. Diego. Así es, esta mañana el Ministerio del Interior junto al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador firmaron un convenio de lo que será el sistema de inspección que se aplicará en los 8 puertos marítimos del país para evitar el contrabando, el narcotráfico y las mercancías ilícitas que ingresan y salen del país. Para eso finalmente se instalarán los escáneres. Así lo ha dicho el ministro del Interior, quien también denunció que las presiones que existen por parte de grupos delictivos que quieren evitar la instalación de estos dispositivos, porque especialmente el 90% de la droga que ingresa al país sale por los puertos marítimos. Escuchemos. Se ha venido dilatando, indiscutiblemente hay una presión, hay un poder que tenemos que identificarlo. Un convenio que permita ir estructurando un gran sistema de tal manera que los puertos permitan evitar esta distribución de droga, especialmente porque es uno de los mercados ilegales de alta rentabilidad que genera espacios de violencia. Además, el Servicio de Aduana precisó que los costos de la compra de estos escáneres serán asumidos por las empresas que tienen la concesión de los puertos y mencionó cuál es el valor que cada empresa exportadora deberá pagar para que los contenedores pasen por esos dispositivos. Nosotros lo que hemos hecho, hemos definido los requerimientos mínimos de los equipos que estas empresas deben comprar. En principio, pues deberían estar instalados para el mes de noviembre, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿cómo hemos hecho la tarifa? Pues nosotros hemos hecho un techo, ¿no es cierto? Para que no se pueda cobrar más de eso, que son $34 y un poco de centavos ahí. ¿Quién tiene que pagar eso? Eso va a pagar, pues, el exportador. ¿Por cada contenedor? Por cada contenedor. Ese es el informe desde el centro de Guayaquil. Buenas tardes.
Diego, gracias y buenas tardes también. Guayas es la provincia con más pistas clandestinas detectadas por autoridades de la Fuerza Aérea que intervinieron al menos 3 cantones para inhabilitar o intentar inhabilitar estos espacios utilizados por narcotraficantes. Bessie Granja nos cuenta que al menos 3 avionetas ahora fueron también interceptadas por los elementos que custodian la seguridad en esa zona. Las operaciones de los últimos meses confirman que Guayas es la zona con más pistas clandestinas utilizadas para el narcotráfico. Así lo revela el último informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Wilfrido Moya, comandante del Comando Operacional número 5, detalla que durante 2022 intervinieron 3 pistas en los cantones de San Borondón y Naranjal. Sin embargo, detectaron 5 más en Marcelino Maridueña, también en Guayas. La autoridad explica cómo son inhabilitadas estas zonas. Realizar los acercamientos con los que son propietarios de estas áreas, que regularmente son propietarios privados. Muy pocos realmente son públicos. El objetivo justamente es inhabilitar el área para que no pueda ser utilizada. Obviamente el efecto es que se disminuya la cantidad de droga que se trae o que se lleva. Solo este año los uniformados identificaron en Guayas y Santa Elena 3 narcoavionetas, decomisaron media tonelada de cocaína y 8 personas entre ecuatorianos y mexicanos fueron detenidos por estar vinculados a estos casos. Por ahora las autoridades concentran sus operaciones en una zona específica del país. Por la misma naturaleza de los terrenos que están ahí, donde que hay una gran concentración de terrenos para la agricultura, si usted ve en la carretera de Guayas hasta el sector de los ríos, es muchas áreas que pueden ser objeto de utilizarse como pistas. Hasta el momento se han identificado 300 zonas en el país que estarían siendo utilizadas por las mafias para el transporte aéreo de droga. Inamovible se mantiene la situación de la Superintendencia de Bancos envuelta en un conflicto legal motivado por la elección de su titular. En el Consejo de Participación, la elección del nuevo superintendente avanza mientras las puertas de la superintendencia se mantienen cerradas al público. Francisco Garcés nos cuenta lo último en este tema. Así se mantiene la sede de la Superintendencia de Bancos en Quito. Las actividades están restringidas y la atención al público es solo virtual. De esta forma se evita que Raúl González ingrese y ocupe el cargo de superintendente avalado por la posesión en la Asamblea, acto que, en cambio, fue anulado por una decisión judicial. González dijo que no dará declaraciones a la prensa y su último pronunciamiento fue a través de un boletín en el que asegura que estar dispuesto a dar un paso al costado para solucionar el conflicto por su nombramiento no significa que haya renunciado a mi legítimo derecho adquirido dentro del proceso de designación, ni significa que haya desistido a los recursos judiciales que he planteado con anterioridad. Es que en trámite está una acción constitucional con la que espera ser ratificado en el cargo, que a la par, una mayoría en el Consejo de Participación espera llenar con otra persona proveniente de una nueva terna del Ejecutivo. Yo creo que máximo en un mes y medio, tendríamos a la nueva autoridad ya designada por el Pleno del Consejo. Los miembros del Consejo esperan avanzar con la nominación y que los recursos legales en marcha no afecten el proceso. La próxima semana se espera que el Pleno conozca el primer informe que analizaría si los candidatos cumplen los requisitos exigidos por la ley. Tras ello, se abrirá la etapa para que la ciudadanía pueda impugnar a Roberto Romero, Rosa Herrera y Felipe Cabezas, quienes integran la terna. Así que cualquier ciudadano que conozca a los postulantes, que sepa que tiene algún impedimento, que sepa que tiene una prohibición legal, pues los invito a impugnarlos. La incertidumbre sobre lo que sucederá en la Superintendencia de Bancos se mantendrá los próximos días, mientras el tema se resuelve tanto en el ámbito legal como en el del Consejo de Participación. Más de 25.000 recetas se han prescrito a través del sistema de externalización de farmacias a escala nacional. En 2 hospitales de Quito ya se entregan fármacos a través de farmacias privadas. Sin embargo, pacientes con enfermedades catastróficas todavía deben adquirirlas con su propio dinero. Carla Delgado hizo un recorrido y nos muestra. Aunque no tenía claro el procedimiento, María llegó hasta una farmacia privada con su receta prescrita del Hospital Eugenio Espejo. Allí le dijeron que le entregarán sus medicamentos sin costo. ¿Tiene que aquí le van a entregar toda la medicación? Sí, esperemos, ¿no? Como es primera vez, yo no sé.
si darán no darán. En esta farmacia, por ejemplo, unas 50 recetas de este hospital del Ministerio de Salud se despachan al día. Lo que son ácido valproico, diclofenaco, lo que es la nitrofurantoína. Y es que en el Hospital Eugenio Espejo se atienden unos 1.200 pacientes diarios, según señala la funcionaria de esta casa de salud, quien asegura que aún se sigue socializando este nuevo sistema. El paciente tiene que facturar en la farmacia del hospital lo que es la medicina. De ahí son 3 días que puede retirar en las sucursales, sea Cruz Azul o Sana Sana, pero debemos de evidenciar que tenga el logotipo que es punto medicina cerca. Aunque por ahora solo unos 80 tipos de fármacos están externalizados en este hospital, es decir, que se los entrega a través de farmacias privadas, según indicó. Desde que empezó el plan de externalización de medicinas hace un mes, ya se han prescrito más de 25,000 recetas en 6 hospitales del Ministerio de Salud a escala nacional. Pero no todos los pacientes reciben sus fármacos. Los enfermos catastróficos deben comprarlos en la mayoría de casos a pesar de que no cuentan con recursos. Con mi dinero lo que falta es que no aguanto el dolor y necesito comprar. Desde que se decretó la emergencia sanitaria, solo la red del Ministerio de Salud ha logrado iniciar con este proceso. Los hospitales del IES aún están en el plan piloto. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que finalmente adjudicó a la empresa Espoltel de CA el contrato para que brinde el servicio de call center para el agendamiento de citas médicas a través del número 140. Según el comunicado de la institución, el nuevo proveedor ya inició operaciones y está trabajando en conjunto con un equipo del IES para mejorar progresivamente el servicio. Revisemos algo de lo que ocurre en el mundo. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ordenó el arresto de Monseñor Rolando Álvarez. La policía allanó la residencia del obispo católico hoy y también detuvo a otros sacerdotes que estaban con él. Iliana Suárez nos trae la información. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa. Ocurrió hoy en la madrugada. La policía de Nicaragua irrumpió en la curia episcopal, donde vivía el obispo Rolando Álvarez. Los agentes prosiguieron a arrestarlo, así como a 7 de sus colaboradores, quienes se encontraban retenidos desde el 4 de agosto, impedidos de realizar procesiones o celebrar una misa por orden del régimen de Daniel Ortega. El aviso lo dio la diócesis de Matagalpa con este comunicado. La policía nicaragüense ha detenido a mi hermano en el episcopado, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, tras irrupción a su sede episcopal. La prensa ha calificado el hecho como un secuestro, pues no se conoce el paradero del obispo. Sin embargo, la policía emitió un comunicado aclarando que está en Managua. El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital y ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana. Daniel Ortega mantiene una feroz persecución contra la Iglesia Católica, con allanamientos, cierre de medios y exilio de religiosos, pues acusa a los sacerdotes de organizar a grupos violentos en contra de su gobierno. Es así que el obispo Rolando Álvarez es el 4º religioso en ser detenido en ese país. Y es que son varios los sacerdotes de Nicaragua que en sus misas critican al régimen y llaman a la población a mantenerse firme frente a la opresión del gobierno. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar, el gobierno no descarta el veto total a la reforma a la Ley de Comunicación que aprobó la Asamblea Nacional. Ya le contamos al volver. Más noticias a esta hora para ustedes. El gobierno no descarta vetar totalmente las reformas a la Ley de Comunicación. Los representantes de medios de comunicación expresaron sus reparos a los cambios hechos por la Asamblea Nacional, ya que atentan contra la libertad de expresión y son contrarios a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. El gobierno está listo para todos los escenarios ante las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la Asamblea Nacional. No descartan un veto total y las razones son bastante claras. Lo que más preocupa a los medios de comunicación, a la ciudadanía, a la sociedad civil y por supuesto al gobierno nacional son todos aquellos artículos que limitan el ejercicio de la libertad de expresión y sobre todo aquellos que nos regresan a un control desproporcionado, exacerbado sobre lo que los medios puedan decir o lo que los medios no puedan decir. Indicaron que al menos 5 de las disposiciones aprobadas por la Asamblea serían inconstitucionales.
Representantes de los medios de comunicación presentes en este encuentro se pronunciaron a favor de un veto total. Así lo señalaba Clever Chica, presidente nacional de la Asociación de Radiodifusores del Ecuador. Veto total es una resolución de la Asamblea Nacional de Radiodifusores que se llevó a cabo el 28 y 29 de julio en Manta. Y eso va porque va. En la misma línea se pronunció el exsecretario de Comunicación, Gabriel Arroba, quien hacía un recuento de los peligros que implican las reformas que hizo el legislativo. Esta ley es regresiva, quiere volver a penalizar y sancionar la opinión, quiere volver al control de contenidos, quiere volver a crear esas estructuras de gobierno, de Estado que controle y tenga atrapados la opinión periodística. Quiere poner una trampa a la opinión, a la libertad de expresión. Por eso un veto total. El gobierno tiene hasta el día martes 23 de agosto para remitir su veto a la Asamblea Nacional. Está previsto que el presidente de la República analice las propuestas y tome una decisión a su retorno de los Estados Unidos. Y el próximo lunes, la Comisión de Fiscalización decidirá si sugiere al Pleno que siga el juicio político al Consejo de la Judicatura o no. Entre los legisladores de la mesa hay posturas divididas todavía. Patricio Díaz nos da un adelanto de lo que podría pasar. El lunes concluye el plazo de la comisión y aunque hay posturas divididas, son más los que se inclinarían para que el juicio político a la expresidenta y 3 de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura continúe en el Pleno. Los 3 legisladores de UNES, la bancada interpelante, la representante socialcristiana cuyo bloque ha apoyado esa opción y el independiente Bruno Segovia irían porque sigue el juicio. Bueno, hay un evidente incumplimiento de funciones, hay una sentencia de la Corte Constitucional, pero sobre todo hay un hecho irrefutable. Los miembros del Consejo de la Judicatura presionando a un juez para que falle en una sentencia a favor de la expresidenta de la Asamblea. Eso es impresentable. El presidente de la comisión recuerda que hay que remitirse a las causales del juicio, es decir, la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019 y la remoción de parte de ellos. Resulta que esos jueces y conjueces que no pasaron la evaluación son justamente aquellos que se convirtieron en una pistola del gobierno de entonces para perseguir a disidentes, periodistas y opositores, violando la ley, la Constitución. Pedro Velasco, legislador de la bancada de Acuerdo Nacional presidida por el oficialismo, espera el informe para tomar su postura, pero sí anticipa lo que identificó en el proceso. Hay argumentos de incumplimiento, muchos de ellos evidentes. Esa es la responsabilidad como Comisión de Fiscalización, entregar un informe contundente, robusto, objetivo, imparcial. Se espera que en base a la sugerencia de la Comisión el Pleno decida hasta el viernes de la próxima semana si sigue o no el juicio político. De ser así, para la censura y destitución se requieren 92 votos. Y en menos de 12 horas, 5 personas han sido asesinadas en diferentes sectores de Guayaquil. Uno de los últimos casos ocurrió esta misma mañana, cuando moradores de la cooperativa Velasco Ibarra en el Guasmo Sur hallaron el cadáver de un joven que estaba allí, maniatado a orillas del estero. Les vamos a presentar un resumen de estos hechos violentos. Luego de varias horas de estar desaparecido, fue hallado el cadáver de Joel Panchana, de 27 años, maniatado y a orillas del estero Salado. El joven fue visto por última vez la tarde de ayer, cuando salió a hacer expreso en una tricimoto. Sus familiares acudieron hasta la cooperativa Velasco Ibarra en el Guasmo Sur para identificar los restos. Vinimos acá porque dicen que había muertos y él no se desaparece nunca de la casa, nunca. Él anda dando vueltas y vueltas, vuelve a la casa a hablarle a mi mami, a verla. Moradores del sector dieron la alerta del cuerpo y llamaron a la policía, que acudió al sitio para hacer el levantamiento de los restos y la investigación del crimen. Ayer en la noche estábamos realizando este trabajo, realizamos el levantamiento de un cadáver, teníamos la información que habría un segundo, pero esto no pudimos nosotros revisarlo de acuerdo a la realidad del momento, que era la falta de iluminación, el tema de la marea nos imposibilitó continuar con esta búsqueda. El día de hoy ya la comunidad nos informa que producto de ya nuevamente que ha bajado la marea podemos ya ver a un occiso. Los agentes no descartan que este crimen esté relacionado con el hallazgo de otro cuerpo, también en el estero, pero en la cooperativa Cristal, anoche. La víctima no ha sido identificada ya que no tenía documentos. Según información preliminar, el fallecido era amigo de Joel. Sin embargo, su cuerpo aún no ha sido retirado de la morgue.
Pero antes de esos crímenes se reportaron otros hechos, también en el sur del puerto principal. En la Floresta 2, sujetos dispararon contra David Cornejo cuando salía de su vivienda. El hombre quedó sobre los adoquines del callejón. Sujetos a bordo de unas motocicletas han causado la muerte de otro ciudadano ecuatoriano mayor de edad. Hasta ahora no tenemos ningún registro de antecedentes penales. Mientras que en la isla Trinitaria se reportó el asesinato de Carlos Duarte. Él habría recibido al menos 3 disparos cuando andaba por esa zona. Finalmente, en el norte de Guayaquil, criminales mataron a tiros al conductor de un auto cuando transitaba por la avenida Felipe Campuzano, cerca de una unidad educativa. Y anoche la Fiscalía aclaró a través de un comunicado que a Darío Chancay, conocido como alias Morado, se le dictó una prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, pues los elementos de convicción y evidencias apuntan a la comisión de ese delito. Y además la Fiscalía añadió que el detenido no ha sido vinculado a la investigación por terrorismo en el Cristo del Consuelo. Asimismo, la policía informó que el arma con la que fue capturado el sujeto habría sido usada para asesinar a 23 personas. Vamos a escuchar al jefe del Laboratorio de Criminalística, Carlos Perugachi. Tenía en posesión un arma de fuego tipo Glock, calibre .40, la misma que estaba vinculada en 27 eventos, es decir, esta arma participó en 27 eventos, de los cuales existe 23 personas fallecidas y 13 personas heridas. Esta arma inicia su actividad en septiembre del 2021 y finaliza su actividad como último evento el 14 de agosto en Cristo del Consuelo. Más adelante en Televistazo, un curioso fenómeno migratorio en México. Estadounidenses viajan a ese país para residir debido a la inflación en Estados Unidos. Les vamos a traer un informe. Más noticias. En Guayaquil, autoridades de educación están investigando la violación de un niño en el baño de una escuela. Los familiares de este pequeño indicaron que hubo negligencia entre los directivos del plantel, pues ni siquiera la rectora ni la docente habían alertado sobre lo que ocurría. Ambas funcionarias fueron separadas de la institución mientras que se analiza una posible intervención en ese plantel. Ha pasado más de una semana desde que se presentó la denuncia de violación a un niño en el baño de su unidad educativa, ubicada en el norte de Guayaquil. Las autoridades del Ministerio de Educación indicaron que el caso se mantiene bajo investigación, luego de que familiares de la víctima aseguraron que hubo silencio entre los directivos del plantel al conocer este hecho. Es el inicio de una investigación para sanción a través de un procedimiento sancionatorio a la unidad educativa. Dado su calidad de fiscomisional, el Ministerio puede determinar si se incurrió en una omisión. En este caso, por parte de la rectora, que es su máxima autoridad. El pasado 10 de agosto, el niño presentó un malestar para ir al baño y lo llevaron al Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Allí descubrieron que había sido abusado y, según los médicos, presentaba lesiones graves. Edgar Roberto Acosta, coordinador de asesoría jurídica del Ministerio de Educación, señaló que tanto la docente como la rectora fueron separadas de sus funciones, mientras que se analiza una posible intervención en este plantel. El Ministerio está considerando adoptar un proceso de intervención, es decir, que el Ministerio tome a cargo la administración en forma temporal de la unidad educativa para poder corregir falencias. Lo que nos preocupa es asegurar el servicio de educación de estos menores, tanto del afectado como del posible responsable de los hechos. Según la familia del niño afectado, el autor del abuso sexual sería otro alumno de la misma institución, por lo que las autoridades investigan la posibilidad de que existan más casos. Lo que estamos dentro de las investigaciones, pero lo que ha hecho el Ministerio propiamente es interponer esa denuncia, 2 denuncias de manera particular. Una para que se investigue toda la situación de otros posibles casos y otra directamente enfocada en este caso, ya con los elementos que hemos podido recabar hasta el momento. El niño continúa hospitalizado recibiendo también atención psicológica. Su familia espera que le den el alta médica en los próximos días y piden a las autoridades que este caso no quede impune.
Y la policía investiga una posible amenaza contra un periodista en el cantón Durán, luego de que en la puerta de su casa dejaron fundas con sangre que ahora están siendo analizadas por peritos. William Young nos cuenta el caso. Estas son fotos de las fundas con sangre que Charlie Castillo encontró afuera de su casa, en un barrio de Durán, algo que lo toma como un intento para silenciar su trabajo como periodista. En redes sociales publicó un video explicando el hecho. Realmente sí me siento muy asustado, muy aterrado por esta situación. Y pues, reiterarles mis agradecimientos y comentarle un poco que me encuentro muy bien, ver qué mismo sucedió y cómo fue el hecho, ¿no? Por eso denunció este caso, ya que, según dijo, no es la primera vez que intentan intimidarlo. Una última fue el 10 de enero, donde agarraron unos sicarios en los exteriores del domicilio donde vivía antes. Tenían fotos del domicilio donde yo vivía. Mientras que en la policía toman en serio este caso y ya lo investigan para determinar si se trata o no de algo direccionado contra el ejercicio periodístico. El crimen organizado siempre va a buscar poner incómodos a las personas que pueden estar trabajando en contra de. Eso se puede tomar como premisa o como no. Eso determinará la investigación en coordinación con Fiscalía. Para eso se está levantando cámaras, se ha hecho el trabajo de campo, se ha levantado información de las personas del sector, para tratar de determinar si eso fue un mensaje o de repente fue una casualidad. Y adelantó que también trabajan en operaciones especiales con las Fuerzas Armadas en los denominados puntos críticos de Durán, una localidad en la que este año se reportaron decapitados, colgados en puentes y decenas de sicariatos. Seguimos con más noticias. Gracias por estar con nosotros. Vehículos recuperados y varios delincuentes detenidos es el resultado de algunas incursiones ejecutadas por agentes del orden en Quito. Carlos Luis Carrillo tiene los detalles de estos operativos en las últimas horas. Tras una intensa persecución, agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía recuperaron 2 vehículos que habían sido robados en el norte de la capital. Según el propietario de uno de los carros, este fue sustraído de su vivienda la madrugada del jueves. Rompieron la seguridad del candado y veo que la alarma está dañada. El switch también está dañado. Ventajosamente no son daños mayores al vehículo y lo importante es que se pudo recuperar el vehículo. Los delincuentes viajaban a bordo de este vehículo que también fue robado días atrás y en el que cometían sus fechorías. En su poder se encontró herramientas con las que forzaban las seguridades. En esta ocasión, uno de los integrantes de esta estructura es aprehendido en flagrancia con arma de fuego y también con la tenencia de 2 vehículos reportados como robados. En Cotocollao, agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas persiguieron a 3 delincuentes que iban a bordo de un jeep, quienes se chocaron a la altura de la Pedro Freile y Juan Garzón. Los uniformados detuvieron a los sospechosos que portaban 2 pistolas calibre 9 milímetros y teléfonos móviles. Estas personas habían sido plenamente identificadas por personas que se encontraban en el lugar y hora anteriormente descritos. Se tomó contacto con ellos, obviamente van a presentar las diferentes denuncias ante la autoridad competente. Las autoridades tratan de redoblar esfuerzos a fin de frenar el accionar delictivo que opera en la capital. Y en nuestro segmento Ecuaterra, hoy les presentamos un proyecto de conservación de la rana emblemática de Quito, que son necesarias para un equilibrio ambiental. Con Carla Delgado vamos a ver la situación de este anfibio en el país. Carla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Ecuaterra. La rana marsupial andina es uno de los animales símbolos de Quito. La mayoría de nosotros crecimos escuchándolas croar, pero hoy corren serio riesgo de desaparecer. Son anfibios vitales para el ecosistema. ¿Por qué? Porque transfieren nutrientes de medios acuáticos a terrestres. Además, controlan las plagas de insectos. Sin embargo, ya hay un proyecto que busca rescatarlas. A continuación les contamos de qué se trata. Por años han sido las encargadas de musicalizar el ambiente de forma natural. Las escuchamos a pesar de que en la urbe por momentos los ruidos de los autos se vuelven estridentes. Su croar nos relaja.
aunque cada vez se las oye con menos frecuencia. Estos animales ayudan a mantener el control de pestes y plagas en la ciudad. La rana marsupial andina fue descubierta en las quebradas de la Villaflora en el sur de Quito. Y por el crecimiento urbano, las malas prácticas agrícolas, el uso de pesticidas, hoy corre mayor riesgo de desaparecer. Esta es una rana que vivía siempre en parques, en zonas verdes, en donde había charcos, pozas de agua, se reproducía. Sin embargo, la ciudad fue creciendo y la fue expulsando. Entonces, por eso nuestra propuesta de devolver las ranas a Quito. Devolver las ranas a Quito es el nombre del proyecto que busca la forma de mantener a esta especie junto a nosotros. Lo primero ha sido encontrar los lugares ideales para la rana, lugares restaurados, lugares que ecológicamente puedan albergar a la rana. La parroquia de Puellaro fue seleccionada para restablecer la población de este anfibio. Esto porque el lugar está lleno de vertientes de agua. Aquí la rana marsupial hembra, luego de 90 días, libera de la bolsa de su espalda, conocida como marsupio, entre 100 y 130 huevos. Los embriones son transportados por la corriente que llega hasta este gran estanque, en donde se transforman en renacuajos o huillis, en un proceso en el que se controla la temperatura y alimentación con la ayuda de los estudiantes del Colegio Técnico de Puellaro. Pero siempre tenemos un rango de 30 a 60 días que están aquí y la cuestión es no perder ese tiempo, ese espacio para que realmente se mantenga la vida, el 100% de estos renacuajos que eclosionan en este espacio, ¿no? La metamorfosis funciona y ya les van saliendo las patas primero, después los brazos y van perdiendo la cola. Ahí están en una etapa que ya deben ser ubicados en otro espacio, ya salir del agua, ¿no? En los estanques son seleccionadas y se los colocan recipientes con su propia agua. Se los lleva a lugares ideales y ecológicamente adecuados para albergar a las futuras ranas. Uno de ellos, el Parque Bicentenario. Aquí los huillis son depositados en pozas o charcos rodeados de plantas nativas, sembradas por ciudadanos que se han sumado también con un proyecto de reforestación. Otro objetivo medular de este proyecto es que a través del rescate y de sembrar árboles, plantas, ¿no es cierto?, estamos contribuyendo, estamos, digamos que pagando nuestra deuda con el planeta. Este anfibio, al igual que cada uno de los elementos, brindan un equilibrio a la naturaleza. Entonces la rana cumple uno de los roles en esto y en realidad cumple un rol cuando es renacuajo, cuando es huilli, dinamiza mucho lo que pasa dentro del agua. Y luego cumple un rol también que es muy importante cuando está en la tierra, ¿no es cierto? Es un depredador de bichos, es un gran depredador de bichos y de insectos. Pero además las ranas son también comida para algunos otros animales. En el zoológico de Quito también podemos encontrarnos con algunas de ellas. Un trabajo en conjunto, una muestra más de que la comunidad también está presta a salvar el planeta. Una eventual desaparición de esta fauna provocaría un incremento en las poblaciones de insectos transmisores de enfermedades. Si ustedes las ven en los parques, no atenten contra estos anfibios. Déjenlos hacer su trabajo. Esto fue todo por hoy en Ecuaterra. Nos vemos el próximo viernes con más soluciones ambientales. Ecuaterra. Gracias, Carlita, por ese informe. Esta es una de las tantas soluciones ambientales, la que acaban de haber, que les presentamos cada semana. Lo estamos haciendo en este esfuerzo de nuestro segmento Ecuaterra. Los queremos invitar a que en este momento tomen su celular, que puedan escanear el código QR que está apareciendo en su pantalla, porque este los va a poder dirigir a nuestro micrositio web en ecuavisa.com y van a poder compartir este contenido también. Así hacemos y marcamos la diferencia.
Y les contamos otro caso. La pandemia del COVID-19 fue uno de los factores para que más incidió, para que existan más animales domésticos deambulando por las calles. Particularmente les contamos ahora lo que ocurrió en las calles de Quito. Según datos de la Unidad de Bienestar Animal, son más de 1 millón de perros y de gatos que no cuentan ya con un hogar. Brian Méndez conversó con las autoridades y nos trae ahora más detalles. Hace un año se hizo viral el video donde una persona abandonó algodoncito en una vía del sector del Valle de los Chillos. Afortunadamente fue rescatado y ahora se encuentra en un lugar mejor. Pero no todos corren con la misma suerte. Según datos estimados por la Unidad de Bienestar Animal, solo en Quito existen 183 perros y 131 gatos por cada kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que alrededor de 1 millón de animales domésticos se encuentran abandonados en las calles de la capital. Por eso se busca erradicar la reproducción por medio de la esterilización. Los retiramos del espacio público, los llevamos a nuestros 3 centros, realizamos el proceso quirúrgico, que es la esterilización o la castración, sean machos o hembras. También les implantamos un microchip, que es la identificación. Y en 3 días posterior a la cirugía los retornamos al mismo lugar donde los encontramos. Camilo Ramírez, quien está al frente de Acción Animal Ecuador, nos cuenta que las fundaciones tratan de hacer el mayor esfuerzo posible, pero que en ocasiones el trabajo se complica por los costos de los cuidados de los animales rescatados. En el caso de Cibu, pues toda la difusión ayudó a que esto fuera donado. Pero en los otros casos que no tienen tal difusión, hay que conseguir el dinero. Esto costaría en otra veterinaria $1,500, $1,800. Las autoridades hacen un llamado a la tenencia responsable de animales y a tomar conciencia de que al tener un perro o un gato, se convierten en miembros de nuestra familia.